La política venezolana vuelve a convertirse en el centro de atención internacional tras unas declaraciones que han generado un intenso debate dentro y fuera del país. Diosdado Cabello lanzó un contundente mensaje contra María Corina Machado y rechazó de manera frontal la hoja de ruta presentada por sectores de la oposición para impulsar una transición política en Venezuela. Sus palabras, pronunciadas durante una nueva emisión de su programa televisivo, fueron interpretadas por muchos analistas como una señal de que las posibilidades de una negociación entre el oficialismo y la oposición atraviesan uno de sus momentos más difíciles. Este nuevo episodio ocurre en medio de una compleja realidad política que ha mantenido dividido al país durante años y que continúa despertando la atención de gobiernos y millones de venezolanos. Millones siguen con expectativa cualquier noticia relacionada con un posible cambio en el escenario político nacional. Durante su intervención, Cabello cuestionó duramente el denominado Manifiesto de Panamá, un documento presentado por sectores opositores que plantea una hoja de ruta para una eventual transición democrática y la construcción de un acuerdo político nacional. El dirigente oficialista aseguró que las posiciones entre ambas partes son incompatibles, dejando un mensaje que muchos interpretan como un cierre a cualquier negociación bajo las condiciones propuestas. La reacción no pasó desapercibida porque el Manifiesto de Panamá había sido presentado como una estrategia destinada a abrir espacios de diálogo y establecer mecanismos para avanzar hacia un escenario diferente. Sus promotores sostienen que el objetivo principal es construir un acuerdo nacional capaz de generar estabilidad institucional, recuperar la confianza ciudadana y crear condiciones para procesos electorales. Sin embargo, desde la visión expresada por Cabello, ese planteamiento no constituye una base aceptable para iniciar conversaciones. El dirigente oficialista cuestionó el liderazgo de María Corina Machado. Manifestó que la propuesta no representa un camino viable para el gobierno venezolano. La importancia de estas declaraciones radica en que provienen de una de las figuras más influyentes del oficialismo. Durante años, Diosdado Cabello ha ocupado posiciones de gran relevancia dentro de la estructura política venezolana, y sus pronunciamientos suelen interpretarse como señales del rumbo que podría tomar el gobierno. Para comprender la dimensión de esta nueva confrontación, es necesario analizar el contexto en el que se produce. Venezuela ha vivido durante más de 2 décadas una intensa polarización política, marcada por enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, procesos de diálogo que no lograron consolidarse y una permanente disputa sobre la legitimidad de las instituciones y los mecanismos electorales. En ese escenario, diferentes actores nacionales e internacionales han promovido iniciativas de negociación con el objetivo de encontrar soluciones pacíficas a la crisis política. Algunas conversaciones avanzaron parcialmente, mientras que otras terminaron sin resultados concretos debido a profundas diferencias entre las partes y a la falta de confianza acumulada durante años. Es precisamente aquí donde aparece el Manifiesto de Panamá. La propuesta busca servir como una hoja de ruta para impulsar un proceso de transición política mediante acuerdos que involucren a distintos sectores de la sociedad venezolana. Entre sus planteamientos se encuentra un gran acuerdo nacional. Según quienes respaldan esta iniciativa, el país necesita un proceso de diálogo amplio que permita superar la confrontación política y abrir un camino hacia la estabilidad democrática. La idea es construir consensos. No obstante, la respuesta del oficialismo ha sido muy distinta. Las recientes declaraciones de Diosdado Cabello reflejan un rechazo a esa hoja de ruta y una fuerte crítica al liderazgo de María Corina Machado. El dirigente manifestó que las posiciones existentes son irreconciliables, una afirmación que incrementa la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos en el corto plazo. Para muchos, esto representa 2 visiones opuestas. Se trata de 2 visiones completamente diferentes sobre el futuro del país. Mientras un sector considera que la negociación constituye el camino adecuado, el otro cuestiona la legitimidad de esa estrategia. La confrontación entre Diosdado Cabello y María Corina Machado no es un hecho reciente. Ambos dirigentes han protagonizado durante años numerosos enfrentamientos públicos que reflejan la profunda polarización. María Corina Machado se ha convertido en una de las figuras más visibles de la oposición, defendiendo transformaciones institucionales y promoviendo una estrategia basada en la presión política y el respaldo internacional. Por su parte, Diosdado Cabello ha mantenido una postura firme en defensa del proyecto oficialista y ha cuestionado reiteradamente las iniciativas impulsadas por los sectores opositores. La repercusión trasciende fronteras. La situación política del país tiene consecuencias regionales.
La migración de millones de venezolanos durante los últimos años ha generado un impacto significativo en toda América Latina. Diversos gobiernos siguen esto de cerca. Precisamente por ello, las recientes declaraciones han despertado interés entre analistas internacionales que consideran que el futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de sus actores para encontrar entendimiento. En este escenario, el rechazo expresado por Diosdado Cabello al Manifiesto de Panamá representa un nuevo capítulo dentro de una historia política marcada por profundas diferencias y por la dificultad para construir consensos. Por ahora, el panorama continúa abierto y las próximas decisiones de los actores políticos podrían influir de manera decisiva en el rumbo que tome Venezuela durante los próximos meses. La crisis sigue siendo compleja. Resulta fundamental comprender por qué el llamado Manifiesto de Panamá ha generado una reacción tan contundente por parte del oficialismo. Para muchos puede parecer simplemente otro documento, pero es mucho más. Para quienes impulsan esta iniciativa, representa una hoja de ruta diseñada para intentar construir una salida institucional a una crisis que lleva años afectando al país, involucrando a diversos sectores de la sociedad. La propuesta plantea la creación de un gran acuerdo nacional en el que participen organizaciones políticas, representantes sociales, gremios y empresarios que puedan contribuir a una reconstrucción institucional. Sus promotores sostienen que ningún proceso de recuperación será posible sin un amplio consenso que permita reducir la polarización y generar estabilidad. Dentro de esa visión, la negociación es el elemento central. La intención es crear condiciones que faciliten procesos electorales con mayores garantías, fortalecer las instituciones y generar confianza tanto en la población como en la comunidad internacional. Aquí surge la controversia. Mientras la oposición considera indispensable crear nuevas condiciones institucionales, el oficialismo sostiene que las instituciones actuales cuentan con total legitimidad y que cualquier propuesta responde a intereses políticos. Esta diferencia de criterios explica la intensidad de las declaraciones. Cuando Cabello afirma que las posiciones son irreconciliables, refleja una distancia política que es resultado de años de confrontación de dos proyectos. El documento también propone un acuerdo nacional para integrar a sectores sociales en una agenda de recuperación económica. La idea es que la transición vaya acompañada de estabilidad, inversión y fortalecimiento productivo. Para quienes respaldan esta iniciativa, la crisis no puede analizarse únicamente desde lo político. Existe una dimensión económica y social que afecta diariamente a millones y requiere soluciones de largo plazo e inversión. Sostienen que una eventual negociación debería contemplar mecanismos para impulsar el desarrollo nacional y recuperar la confianza de inversionistas, trabajadores y empresarios en el sistema económico del país. Otro aspecto importante es ampliar los espacios de participación ciudadana. Sus impulsores consideran que el diálogo debe involucrar no solo a políticos, sino también a la sociedad civil y sectores productivos. Sin embargo, desde la perspectiva de Diosdado Cabello, este planteamiento no es aceptable. Sus declaraciones reflejan un rechazo a la estructura de la propuesta y al liderazgo de quienes la promueven. El obstáculo es la confianza. Especialistas señalan que el principal obstáculo continúa siendo la falta de confianza. Durante los últimos años se han desarrollado diversos diálogos que generaron expectativas, pero terminaron sin resultados definitivos. Muchos de esos esfuerzos terminaron debido a desacuerdos sobre la implementación y el cumplimiento de compromisos. Esto ha provocado que ambos sectores observen con cautela cualquier nueva iniciativa de negociación. Cada sector interpreta la realidad desde perspectivas diferentes y plantea condiciones que el otro considera difíciles de aceptar, generando un círculo de desconfianza que complica enormemente la construcción de consensos. La situación adquiere mayor relevancia por el impacto regional. Millones han emigrado hacia distintos países, convirtiendo el fenómeno migratorio venezolano en uno de los más importantes y preocupantes del continente. Esta realidad ha llevado a numerosos gobiernos a seguir de cerca cualquier evolución del escenario interno. Por esa razón, las declaraciones de Cabello no solo afectan a Venezuela, sino que generan reacciones internacionales. Analistas consideran que el tono del mensaje puede influir en la percepción sobre las posibilidades futuras de alcanzar acuerdos y reducir la confrontación. Mientras tanto, la oposición insiste en mantener la vía del diálogo. Sus dirigentes sostienen que cualquier transformación sostenible requiere acuerdos amplios y participación de diversos sectores. La confrontación entre ambas visiones mantiene un clima de incertidumbre constante.
Mientras algunos consideran que aún existen espacios para acercamientos, otros interpretan las recientes declaraciones como una señal de endurecimiento de las posiciones oficiales, afectando las expectativas económicas. Otro elemento clave es el simbolismo que representa María Corina Machado para una parte significativa de la oposición. Su figura se ha convertido en uno de los principales referentes del sector que promueve cambios. Por su parte, Diosdado Cabello continúa siendo una de las voces más influyentes del oficialismo. Sus intervenciones marcan el tono del debate y generan amplias repercusiones en medios nacionales e internacionales. El intercambio de posiciones entre ambos trasciende el plano personal y se convierte en un reflejo de las profundas diferencias que caracterizan la política venezolana contemporánea, alimentando un debate que divide al país. Esto continúa generando interrogantes sobre el camino que seguirá Venezuela en los próximos meses. Millones de ciudadanos observan estos acontecimientos esperando señales que permitan imaginar una mayor estabilidad. Para muchos venezolanos, el desafío principal no es solo resolver las diferencias entre dirigentes, sino encontrar soluciones que mejoren las condiciones económicas y abran oportunidades para las futuras generaciones. Venezuela atraviesa un periodo de reconfiguración profunda en 2026. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada ha generado nuevas dinámicas de tensión. La gestión de Delcy Rodríguez se ha caracterizado por un intento de limpieza de imagen internacional, promoviendo reformas para atraer inversión extranjera y aliviar el peso de las sanciones internacionales. Sin embargo, el control no es absoluto. Incidentes recientes cerca de Miraflores, con drones no autorizados detectados, han evidenciado la fragilidad de la seguridad perimetral en la sede del Poder Ejecutivo. A esto se suman protestas persistentes de trabajadores que exigen mejoras salariales, enfrentando en ocasiones represión por parte de las fuerzas de seguridad en las calles de la capital, Caracas. María Corina Machado, consolidada como figura de gran peso moral tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 2025, continúa presionando por la liberación nacional desde una posición de alta incidencia internacional. Sus giras por Europa y reuniones con líderes mundiales han mantenido el foco sobre Venezuela. Su influencia interna sigue intacta, convocando a movilizaciones globales para exigir la libertad de presos políticos. Su estrategia se centra en exigir un calendario electoral claro para legitimar un nuevo gobierno, afirmando que el país se encuentra en el umbral de la libertad tras casi 3 décadas de lo que denomina destrucción. Desde el flanco oficialista, Diosdado Cabello mantiene su programa televisivo como la principal herramienta de contraataque. Ha utilizado este espacio para fustigar a los líderes opositores que regresan al país. Cabello representa el ala más ortodoxa del chavismo. Aunque acepta la presidencia de Delcy Rodríguez por necesidad de supervivencia, desconfía de cualquier apertura real que signifique la entrega del poder político. En sus discursos sigue apelando a la resistencia contra lo que llama el bloqueo y advierte que el chavismo no ha sido derrotado, manteniendo una postura de vigilancia permanente frente a la oposición. En el ámbito económico, los indicadores presentan una contradicción. Mientras se habla de posibles repuntes del PIB si se estabiliza la producción petrolera, la realidad social para la mayoría es muy distinta. A pesar de los intentos de estabilización, una gran parte de la población continúa viviendo en niveles de pobreza. La brecha cambiaria y la inflación proyectada siguen siendo los principales desafíos para los hogares. El mapa de Venezuela en 2026 muestra un país en una pausa tensa. El chavismo intenta negociar su supervivencia, mientras la sociedad civil y la oposición mantienen el grito de libertad activo en foros internacionales. La fragilidad en Miraflores y la persistente crisis migratoria son recordatorios constantes de que la transición política aún no se ha consolidado en el país. El camino hacia el desenlace sigue siendo incierto. Ante este panorama de incertidumbre y posiciones enfrentadas, surge la pregunta inevitable para todos nosotros. ¿Cuál crees que será el próximo paso decisivo en esta historia política venezolana? ¿Tú qué opinas sobre estas declaraciones de Diosdado Cabello y el futuro del Manifiesto de Panamá? ¿Ves posible un entendimiento real o estamos ante un nuevo ciclo de confrontación prolongada? Déjanos tus comentarios y comparte este análisis para seguir entendiendo la realidad de nuestra región. Gracias por acompañarnos en este reporte especial de Noticias Internacionales. Hasta la próxima emisión. Manténganse informados y analicen con criterio propio los acontecimientos que moldean el futuro de Venezuela. Buenos días.